Normalmente todos los años suelo recordar el Día de la Madre como un hecho agridulce. Dulce porque tengo dos bebés, bueno, bebés de 6 años maravillosos conmigo, creciendo grandes, fuertes y con una vitalidad envidiable. Y la parte agria, ¿no? Es, bueno, desde que tuve que vivir una pérdida gestacional, siempre recuerdo esa parte que no pudo llegar a ser y que me hizo enormemente feliz en una proyección de futuro en la que ese bebé estaba en mi vida. Por ello siempre, todos los años, siempre me he reiterado con él siempre, suelo recordar y felicitar a esas mamás que tenemos un, una maternidad distinta desde el punto de vista de que tenemos bebés que se fueron antes de llegar, que esa maternidad también se vive, aunque sea un duelo muy silenciado. Me resulta también relevante, ¿no?, el trayecto que algunas mujeres tienen que vivir para lograr esa maternidad, meses sin quedarse embarazada, dificultades en fertilidad, procesos de fecundación in vitro, inseminación artificial, que son tremendamente duros. Para todas ellas también, abrazos enormes desde aquí, os acompaño y espero que todas consigáis tener a vuestro bebé en brazos. Independientemente del proceso que sea, sabéis que hay muchos caminos para ser madre. Desde la concepción natural como los métodos de fertilidad asistida hasta la adopción, ¿no? Por ello, bueno, ánimo a todas ellas en la lucha y abrazos muy fuertes. Y desde el feminismo y desde la biología más ancestral, quiero hacer especial hincapié en esas madres que hoy no pueden estar con sus criaturas por culpa de la violencia vicaria. Quiero empezar mencionando a Iciar Prats. Tiene un proyecto que se llama El latido de las mariposas. Os dejo aquí el link, o por lo menos lo intento, es la primera vez que voy a intentarlo, pero si lo he conseguido estará aquí. Si no, buscarlo en internet, El latido de las mariposas. Esta mamá perdió a sus hijas, Martina y Nerea, a raíz de... Bueno, a raíz no, a manos del asesino que fue el propio padre, si se le puede llamar con ese sustantivo, de las menores. Una tragedia en la que el beneplácito de las autoridades fue totalmente decisivo. No creyeron a esta madre cuando expuso que sus hijas estaban en riesgo y que su expareja había amenazado con quitarle lo que más quería o con que no volvería a ver a sus hijas. Desde entonces, Iciar teje mariposas moradas para concienciar sobre la violencia de género. Yo tengo algunas, pero justo hoy no sé dónde tengo la mía que suelo llevar. Bueno, de todas maneras no dudéis y no dejéis de visitar sus páginas porque realmente es muy emotivo. Cuando hablamos de violencia vicaria, parece un caso, parece algo aislado, ¿no? No sabemos lo que es, no sabemos a qué se está refiriendo, qué es violencia vicaria, ¿no? Violencia vicaria ha sido la forma que ha tenido la psicóloga Sonia Bácaro de nombrar la violencia que ejercen los progenitores hacia la mujer a través de terceras personas, normalmente los hijos. También podría ser violencia contra mascotas o contra terceras personas. El máximo exponente de esta violencia vicaria es el asesinato de las criaturas. Mediáticamente se conoce más de un caso que el que mencionaba anteriormente. Tenemos el caso de Ángela Carreño, que desgraciadamente tuvo que vivir
la violencia más grave y desoladora que se puede realizar hacia una persona y hacia un ser humano. Tenemos el caso de Ruth Ortiz, conocido como el caso Bretón. Y bueno, existen muchísimas más. Últimamente estos días está apareciendo el caso de la mamá de Tenerife, que en un régimen de custodia compartida el padre, bueno, le avisó que no volvería a ver a las niñas y ha desaparecido con ellas. Todavía la investigación sigue su curso. Deseo desde todo corazón que esas niñas sigan vivas, que pronto puedan volver a estar con su madre, y desde aquí quiero mandarle un abrazo enorme a esa madre que está pasando por unos días durísimos, en una agonía, sin saber cómo están sus hijas, dónde están sus hijas, y bueno, quedan pocas palabras, ¿no?, para describir un hecho tan pueril. Abrazos también a todas esas madres que han perdido a las criaturas víctimas de esta violencia que se engloba dentro de la violencia machista, la violencia de género que vivimos las mujeres únicamente por ser mujeres. Es muy importante recordarlo y concienciar a la sociedad, sobre todo ser taxativos en este aspecto. Se ejerce esta violencia porque somos mujeres y por ello víctimas de. Independientemente del hecho del asesinato, ¿no?, vamos a separarlo un poco porque parece como que eso es demasiado extremo. La violencia vicaria no solamente consiste en ello, ¿no?, es su máxima expresión. Sin embargo, cabe tener en cuenta todos los casos de madres que están sufriendo situaciones atroces y muy lamentables con los regímenes de visitas del progenitor, en el que los menores y los niños, niñas y adolescentes manifiestan que no desean ir con el padre, manifiestan que les hace daño, manifiesta que les amenaza, manifiesta que les golpea, manifiesta que les grita, manifiesta que les trata mal. Bien, estas mujeres no tienen una tutela judicial efectiva que realmente proteja a esos menores en esas situaciones. Hay casos, conocemos casos de mujeres, de los que vamos a hablar ahora, que incluso han perdido la custodia de sus hijos en pro de intentar protegerles. Hablaremos de algunos casos ahora y quiero ante todo también dejar mis condolencias a esas madres que perdieron a los hijos, y también a esas mujeres que hoy no pueden disfrutar de la compañía de sus hijos por culpa de la violencia vicaria y o del maltrato institucional que viven las mujeres en este país, así como las mujeres que siguen compartiendo su vida con su propio agresor o el agresor de sus hijos, solamente por miedo a no ser creída, por el miedo a qué dirán, por miedo a las represalias. A todas ellas, desde aquí, estamos con vosotras en la lucha, y esperamos que no se tenga que volver a dar ninguna circunstancia de tal calibre. Con respecto a estas madres que no pueden hoy disfrutar de sus hijos, voy a hablar también de las madres protectoras que incluso se enfrentan a penas de prisión por haber intentado proteger a sus hijos. Voy a leeros un trocito de una noticia que salió en Público el 12 de abril, creo, sí, escrito por Marisa Coam, y que habla sobre el caso de Juana Rivas. El Supremo revisa el recurso de Juana Rivas mientras Italia investiga los posibles malos tratos del padre hacia sus hijos. ¿Qué obtenemos de esta lectura? Que el Estado español de hecho ya ha condenado y ratificado su condena, mientras en Italia se están evaluando unos posibles malos tratos
del progenitor hacia los menores. Y como bien dice Marisa en su artículo, dice, mientras esto ocurre en España, en Italia están en marcha dos procedimientos en el ámbito judicial. Por un lado, una investigación sobre 5 de las denuncias presentadas por Rivas en 2019 contra su expareja, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos hacia sus hijos. Por el otro, la reapertura del juicio civil para determinar la custodia de los menores, que un tribunal de primera instancia concedió a Arcuri a finales de marzo de 2019, pero que ahora la Corte de Apelación ha anulado y ha vuelto a abrir la causa con una nueva pericia. Se trata de una superposición de procesos en dos países que va contra toda lógica. Antes de que se termine el proceso, por malos tratos en Italia contra Arcuri, aquí ya se está condenando a Juana por haberse llevado a sus hijos, por entender que esos malos tratos no existieron. Es decir, según afirma el abogado de Rivas, Carlos Aránguez, va a terminar antes el procesamiento penal contra Juana en España que el civil por la custodia de los niños en Italia, y esto es particularmente grave. Bien. Sobre esta lectura, ¿no? Es que no existe posibilidad de debate, ¿no? Hay que ser muy taxativos. España juzga antes a una mujer que ha intentado proteger a sus hijos de lo que, o sea, sin haberse concluido la investigación por los posibles malos tratos a los menores. Esto parece totalmente surrealista y sacado de una película de terror. Pero no es el único caso que quiero mencionar hoy. Voy a leeros también otro titular que salió en el periódico Público el día 23 de abril, que dice así: una mujer maltratada es detenida, vejada y apartada de sus hijas en un delirante proceso judicial en Extremadura. En febrero de 2016, Sara denunció a su expareja por maltrato físico y psicológico, lo que inició un enrevesado proceso judicial en el que 2 de las juezas han sido expedientadas por el Consejo General del Poder Judicial por decisiones que califica como medievales. Bien, muy importante. Principalmente, bueno, como dice la periodista, el caso de Sara parece la trama de un thriller judicial en el que cada vuelta de tuerca es más sorprendente que la anterior. Esta mujer, el único delito que se le está imputando es proteger a sus hijas. En su caso, normalmente hablamos, las partes contrarias y los juzgados, los defensores del síndrome de alienación parental, suelen hablarnos sobre la madre loca, ¿no? La madre que intenta fastidiar, herir, dañar al padre y en ocasiones incluso para ello manipula a los menores. Bien, primero, el falso síndrome de alienación parental está prohibido en algunas comunidades autónomas de nuestro país. Va a estar prohibido con la ley Rhodes, que ya está aprobada en el Congreso y se espera simplemente la aprobación del Senado. Ninguna organización científica ni ningún organismo, tal como el CIE, ni el DSM-5, ni ningún manual avalan su uso. De hecho, está totalmente desaconsejado por múltiples organismos, entre ellos comités de derechos internacionales. Bien, volviendo al caso de Sara. Cuando una mujer denuncia, ¿no?, pues se suele dar estas circunstancias, que se le acusa de. Sin embargo, en este caso es que denunció el médico, es decir, esta mujer acude a una revisión ginecológica rutinaria en su segundo embarazo y el médico denuncia posibles malos tratos por parte de la pareja de Sara en ese momento. Bien, Sara se va de casa a proteger a sus hijas. Bueno, empieza un periplo judicial que no tiene ningún sentido ni ningún razonamiento. La segunda hija de Sara no está ni tan siquiera afiliada por el padre, es decir, no tiene ni el apellido.
Y sin que Sara, que es médico, ha vivido siempre en el mismo sitio, ha trabajado siempre en el mismo sitio y las menores siempre han realizado las actividades de manera normal y habitual a lo que venían haciendo anteriormente, de repente un día es detenida y le entregan la custodia de ambas menores al progenitor. Ella no tiene ninguna orden de prohibición de acercamiento ni de comunicación con sus hijas y sin embargo lleva 2 años sin saber, sin hablar, sin ver a estas dos niñas. Ahora tiene una condena que supongo que recurrirá, pero no puedo más que dudar, cuanto menos, de la justicia que ha entregado una custodia de una niña que no está ni tan siquiera afiliada por un presunto padre. Sería muy interesante que hiciéramos un ejercicio de conciencia sobre estas cosas y por qué no todas las mujeres se suben al mismo barco, sopesando la posibilidad de que en algún momento puedan verse inmersas en un procedimiento de similares características donde la vulneración sistemática de derechos de la mujer es la tónica habitual en este tipo de procedimientos. Desde aquí también todo mi apoyo a Sara, todo mi apoyo a Juana, y no puedo tampoco, ¿ves? Es que esto se me pone muy complicado, ¿no? No puedo olvidar a Silvia Aquiles. Silvia lleva más de 1 año sin saber nada de sus hijos. Una juez dictó una orden de protección a favor de esos menores por una pericial que dejaba en evidencia abuso sexual por parte del progenitor y malos tratos. Y sin embargo, posteriormente, de una manera tortícera, la juez titular del juzgado decidió arrancarle a sus hijos, arrancar a unos menores de su madre. Esto es algo de una magnitud gravísima cuando ella no está acusada de ningún delito. El único delito que ha cometido es, según la justicia, desobediencia. Pero que una madre desobedezca puede impedir que un menor esté en compañía de esta misma. Abrazos muy fuertes, Silvia, estamos contigo, estamos en tu lucha es nuestra lucha y esperamos que cada día se unan más mujeres a esta necesidad que tenemos de cuestionar al sistema judicial cuando no ejerce una tutela judicial efectiva y utiliza estereotipos de género para seguir culpando a las mujeres y no proteger a las criaturas, niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia y maltrato. Continuamos con una retahíla de nombres y de casos, como por ejemplo el de María Sevilla, el de Patricia, el de Patricia González, el de Ana, el de muchísimas, Isa. Somos muchísimas las madres que estamos viviendo situaciones dramáticas por culpa de que nuestra justicia no cumple de manera diligente con todos los convenios firmados que existen en materia de protección a la infancia y de protección a la violencia de género. Estas mujeres que no tienen en compañía a sus hijos, no tienen la compañía de sus hijos, es como la máxima expresión, ¿no?, de esta violencia institucional. Sin embargo, existimos muchas que todavía conservamos a nuestros hijos con nosotras, los tenemos en nuestra compañía y sin embargo nos cuesta barbaridades exigir, demostrar o solicitar que se tengan en cuenta derechos fundamentales. Quería leeros unos artículos de algunos de los convenios internacionales para que podáis entender a lo que me estoy refiriendo.
Todos los casos en los que los niños y las madres están sufriendo por culpa de esta violencia es con la complicidad del Estado, de los jueces, de los psicólogos que tienen los psicosociales y un largo etcétera. En su artículo 31, el Convenio de Estambul habla sobre la custodia, derecho de visita y seguridad. 1. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio. Las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños. Según el artículo 56, las partes, su apartado 1, las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para salvaguardar los derechos e intereses de las víctimas, incluidas sus necesidades específicas cuando actúen en calidad de testigos en todas las fases de las investigaciones y procedimientos judiciales, en especial velando por que tanto ellas como sus familiares y testigos a cargo estén al amparo de los riesgos de intimidación, represalias y nueva victimización. En el artículo 3 dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales o autoridades administrativos o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con este fin tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes asegurarán que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como la relación de la existencia de una supervisión adecuada. En el artículo 16 dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su persona, a su honra o su reputación. Bueno, hay muchísimos más artículos en el Convenio de Estambul, tenemos la Carta de Derechos del Niño, tenemos muchísimos convenios, tenemos leyes del propio Estado que avalan y protegen a estos menores. Sin embargo, no sabemos por qué los juzgadores siguen empeñándose en permitir que estos menores corran un riesgo a manos de sus presuntos abusadores, violadores, maltratadores, incluso algunos de ellos condenados por violencia de género y si no condenados con una orden de protección inicial que en ocasiones incluso han recurrido y está ratificada en una segunda instancia, etcétera. El Consejo General del Poder Judicial ha recomendado la suspensión de visitas en caso de que el progenitor, uno de los progenitores, esté incluso en un proceso penal, ¿no? Contra los menores. Además, bueno, el Estatuto de la Víctima dice que la víctima no tiene por qué tener tan siquiera contacto visual con su presunto agresor. Por lo que nos encontramos ante una situación en la que, ejemplo, el caso de Juana Rivas, hay un procedimiento penal abierto y sin embargo esos menores están con ese progenitor, con lo que contraviene dos normas y dos leyes y lo deja a decisión de un juzgador que no está preparado en materia de menores en la mayoría de los casos. Bueno, vamos a ir terminando. Ojalá, deseo de todo corazón que todas las madres que este año no pueden tener a sus hijos en su compañía por cualquier tema en especial, por culpa de la violencia vicaria y o la violencia institucional,
el año que viene puedan celebrar el Día de la Madre junto a ellos. También deseo que todas las madres que tenemos a nuestros hijos y que estamos inmersas en procedimientos judiciales dignos de una película de terror, sigamos contando con nuestros hijos todos los días de la madre próximos en los años venideros. Las madres que viven con el dolor de la pérdida de sus hijos a manos de sus progenitores, a ellas les deseo que puedan encontrar la paz interior haciendo aquello que puedan para sentirse. A estas madres no sé qué decirlas. A estas madres no sé qué decirlas porque tras haber hablado con alguna de ellas me siento en una situación de... En fin, a esas madres les deseo que puedan, que algún día el Estado les pueda compensar, aunque no hay nada que compense, ¿no?, tanto dolor, les pueda compensar de alguna manera el daño que les han ocasionado. No existe ni debe existir en el planeta un dolor más duro que este, ¿no? Así que abrazos a todas. Por cierto, en casos de madres se me ha olvidado mencionar a Irune Costumero, que también es un caso, podéis buscarlo en internet. Todos los casos que os he mencionado son casos públicos y también, bueno, todos los casos anónimos que hay, que son muchísimos. En el próximo vídeo quiero hablar sobre un observatorio de Save the Children y bueno, y voy a aprender o intentar aprender a poneroslo en diapositivas, ¿no?, para que podáis verlo de una manera más visual y sea un poco más ameno el vídeo y la información. Salvo errores del vídeo, creo que he mencionado a todas las personas que quería. También quiero agradecer a asociaciones como Alana, como Mujeres Libres, Mujeres en Paz, creo que es, Petra, Maternidades Feministas, etcétera. Todas estas asociaciones que defienden la maternidad desde una perspectiva feminista, con una visión de género, tal y como debería realizarse en los juzgados de manera totalmente diligente, ¿no?, para proteger a las madres y a las criaturas. Agradezco también a Sonia Bácaro por sus aportaciones tan importantes y por acuñar este nombre, ¿no?, violencia vicaria, para que tengamos una forma de llamar y mencionar a esta violencia que vivimos algunas madres. También quiero darle desde aquí un abrazo muy fuerte a alguien que no es madre, porque es imposible biológicamente que lo sea, que es Justo Fernández, que habla sobre otros conceptos de masculinidades, y yo espero que sus aportaciones sean un referente que vaya cambiando poco a poco la existencia y aminorando o extinguiendo, ojalá, la violencia de género y todos los estereotipos de género con los que se nos sigue maltratando hoy en día a todas las mujeres. Bueno, sin más que añadir, espero que tengáis un día de la madre lo más feliz posible dentro de vuestras posibilidades. Abrazos fuertes, seguimos en la lucha y aceptamos comentarios, podéis suscribiros al canal, podéis seguirme en @veroandme, en vero_me en Instagram y en Twitter verosaro1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cualquier duda, comentario, consulta. Asociaciones también se me ha olvidado mencionar a Semicat, a Fundación ANAR, Nunca Más Solos, bueno, existen muchas. Espero tener ocasión de realizar más vídeos y poder ir contándoos más. Cabe destacar, para terminar el vídeo, que siempre que se habla de maltrato o abuso se hace de una manera presunta, porque si no nos encontramos con posibles denuncias de faltas al honor cuando hay cosas que son muy tangibles y muy evidentes. Sin embargo, diremos presuntos
para no culpabilizar a nadie. Abrazos muy fuertes a toda la comunidad y muchísimas, muchísimas gracias por ver el vídeo, por seguirme, por vuestros comentarios y por vuestras muestras de sororidad, de respeto y de cariño. Abrazos fuertes a todas. Y no me importa decirlo en femenino, aunque me vean personas del sexo masculino, puesto que las mujeres somos más de la mayoría de la población mundial. Abrazos a todos y esperamos que exista una justicia feminista.